Imagínate despertar una mañana, en una ciudad desconocida, sin tu nombre, sin tus cuentas bancarias, sin tu estatus. Nadie sabe quién eres. Nadie se inclina ante ti. No hay choferes, no hay relojes de oro, no hay mansiones. Solo un cuerpo, ropa barata y hambre. Así comenzó el experimento. Un grupo selecto de millonarios, voluntarios de apariencia pública, pero víctimas en privado, fueron extraídos de sus realidades privilegiadas y colocados en barrios marginales, sin acceso a sus fortunas, sin contacto con sus antiguos círculos. Observados como ratas en un laberinto, monitoreados por cámaras ocultas, psicólogos invisibles y científicos sociales que, en silencio, tomaban nota de cada expresión de miedo, de cada gesto de desesperación. La premisa era simple y brutal. ¿Qué ocurre cuando le quitas a un hombre todo, excepto su mente? Durante siglos, la riqueza ha sido tratada como un símbolo de éxito, una especie de armadura dorada que protege del sufrimiento humano. Pero, ¿y si esa riqueza fuera solo una ilusión? ¿Un velo que oculta el verdadero rostro del vacío? Desde el inicio del experimento, los sujetos fueron enfrentados a la oscuridad que nunca habían conocido. No se trataba de una pobreza real, sino de una encarnación simbólica del olvido. Dormitorios infestados, alimentos limitados, trabajos precarios y, lo más temido, el anonimato. Uno de ellos, al tercer día, escribió con carbón sobre una pared sucia: «Prefiero morir siendo rico a vivir como un fantasma pobre». Ese hombre era Gregory Alben, un magnate de la tecnología. 3 días más tarde, intentó escapar del experimento. Fue detenido, reinsertado y observado aún más de cerca. La atmósfera en la que vivían era cuidadosamente diseñada para descomponer el ego. Sonidos de bebés llorando a todas horas, luces intermitentes, relojes sin manecillas. Una guerra silenciosa contra el tiempo y la identidad. Lo más aterrador no fue la pérdida material. Fue el descubrimiento de sí mismos. Uno de los científicos, el doctor Elias Montfort, escribió en su diario: «Cuando despojas al hombre de todo símbolo de poder, lo que queda no es un ser humano humilde, sino una criatura aterrada, que grita en silencio por reconocimiento». Y había algo más. Durante las noches, algunos participantes hablaban solos. Decían ver figuras, sombras. Aseguraban que seres invisibles les susurraban al oído, repitiendo una y otra vez: «Ahora, conoces el valor real del oro». Alucinaciones inducidas por el trauma, o algo más. El equipo del experimento intentó racionalizarlo: privación sensorial, insomnio, estrés. Pero hubo patrones. Varios sujetos, sin contacto entre sí, describían la misma entidad: una figura encapuchada, de rostro cambiante, que aparecía justo antes del amanecer. Una forma ancestral del inconsciente colectivo, según Jung. O quizá, como escribió Paracelso, una entidad espiritual que habita en la desesperación humana. Los psicólogos catalogaron las visiones como manifestaciones simbólicas del colapso del yo. Pero los filósofos dentro del equipo vieron otra cosa: el desmoronamiento del mito del hombre autosuficiente. ¿Realmente el éxito define quiénes somos? ¿O solo revela quienes fingimos ser? A medida que los días avanzaban, los cambios se hacían visibles. Algunos millonarios comenzaron a robar. Otros suplicaban por migajas. Y unos pocos se volvieron líderes de pequeños grupos de otros pobres, reproduciendo, en miniatura, el mismo sistema jerárquico del cual provenían. La riqueza, al parecer, no reside en el banco. Reside en la mente. Pero también en el miedo. El miedo a ser irrelevante. A ser nadie. A ser simplemente uno más. Mientras la ciudad seguía respirando indiferente, los ojos del experimento se mantenían fijos en las reacciones. Cada palabra era analizada. Cada sueño reportado. Cada lágrima recogida como evidencia de una verdad incómoda. Que incluso los más poderosos, cuando se les quita el espejo del reconocimiento, se rompen como cualquier otro. Y entonces, en medio de esa ruina controlada, algo aún más extraño comenzó a emerger. La riqueza, al parecer, no reside en el banco. Reside en la mente. Pero también en el miedo. El miedo a ser irrelevante. A ser nadie. A ser simplemente uno más. Mientras la ciudad seguía respirando indiferente, los ojos del experimento se mantenían fijos en las reacciones. Cada palabra era analizada. Cada sueño reportado. Cada lágrima recogida como evidencia de una verdad incómoda. Que incluso los más poderosos, cuando se les quita el espejo del reconocimiento, se rompen como cualquier otro. Y entonces,
en medio de esa ruina controlada, algo aún más extraño comenzó a emerger. Al llegar al 10º día, los participantes dejaron de contar el tiempo. La línea entre sueño y vigilia se desdibujaba. Las calles donde se movían se volvían laberintos familiares y, al mismo tiempo, hostiles. Lo que antes era certeza, una llamada, una cuenta bancaria, una puerta automática que se abría al ver su rostro, ahora era solo recuerdo. Y el recuerdo se convertía lentamente en delirio. Uno de ellos, antes banquero internacional, fue hallado sentado en un rincón, abrazando una caja vacía que creía contener acciones de Wall Street. Murmuraba nombres de empresas como si fueran mantras sagrados. Sus ojos, sin embargo, ya no estaban allí. Miraban a través de un velo que el resto no podía ver. Los investigadores observaron que cuanto más tiempo pasaba, más se reconfiguraban las personalidades. Algunos pasaban de altivos y arrogantes a silenciosos y retraídos. Otros, como si regresaran a una infancia traumática, adoptaban patrones de comportamiento regresivos, hablaban con muñecos de trapo, lloraban por las noches, rezaban a dioses olvidados. Pero lo más perturbador fue el surgimiento de una figura común en los sueños, una mujer vestida de negro, con el rostro cubierto por un velo. Se presentaba, decían, justo cuando los participantes tocaban fondo. Su mensaje era siempre el mismo. ¿Vales algo, sin tus riquezas? La psicóloga principal del proyecto, la doctora Mireille Dusan, escribió en su bitácora: estamos cruzando una frontera peligrosa. El experimento ya no se limita a la privación material. Está tocando el núcleo del alma humana. Las manifestaciones oníricas, las visiones, ¿son realmente respuestas psicológicas o estamos abriendo una puerta que no debíamos? La posibilidad de una dimensión simbólica, o incluso espiritual, comenzó a emerger en las discusiones del equipo. Uno de los filósofos invitados al experimento, discípulo del pensamiento de Carl Jung y de Mircea Eliade, propuso que los participantes estaban viviendo una muerte simbólica del ego. Al igual que en los ritos de iniciación de las antiguas tribus, donde el individuo debía ser despojado de su identidad anterior para renacer como otro. Pero aquí, no había chamanes. Solo cámaras. Solo formularios. Solo protocolos. En una de las noches más frías del experimento, un hombre, empresario de bienes raíces, se paró frente a una pared sucia y escribió con sangre de su propia mano: la riqueza fue mi mayor mentira. Fue hospitalizado esa misma madrugada. Pero al despertar, no quería salir. Había cambiado. Su voz era otra. Dijo haber visto a la figura encapuchada que los demás describían, pero esta vez, la figura le habló directamente. La pobreza es el espejo que te muestra lo que eres, sin adornos. Los investigadores comenzaron a dividirse. Algunos querían detener el experimento de inmediato. Otros, fascinados por la transformación psíquica y espiritual de los sujetos, exigían continuar. Fue entonces cuando los resultados comenzaron a volverse aún más inquietantes. De los 15 participantes, 5 mostraron mejoras cognitivas inexplicables, memoria ampliada, intuición aguda, incluso sueños premonitorios. Uno de ellos predijo con exactitud un colapso bursátil menor que ocurrió 3 días después. Otro, al mirar a un extraño, comenzó a describir su vida con detalles imposibles de conocer. ¿Autosugestión? ¿Efecto placebo? ¿O algo más profundo despertando en sus mentes? Se introdujo al experimento a un nuevo actor, un monje budista, que no sabía que los demás eran millonarios. Solo se le dijo que estaba allí para observar. Su reacción al ver el comportamiento de los otros fue tan fría como reveladora. Dijo: estos hombres no sufren por la falta de dinero. Sufren porque ahora escuchan el silencio. Y el silencio grita verdades que siempre intentaron ignorar. A medida que los días pasaban, el experimento dejaba de ser científico y comenzaba a parecer un ritual. No era solo la caída de los millonarios, sino la revelación de que toda su vida, sus títulos, propiedades, influencia, había sido una construcción frágil, mantenida por la mirada del otro. Sin esa mirada, sin la validación, sin el aplauso, no quedaba nada más que un niño asustado, perdido en su propia mente. Y en ese punto, la pregunta que empezó a surgir en los pasillos del laboratorio fue otra. ¿Quién estaba realmente siendo observado? ¿Los millonarios o nosotros? Conforme los días se deshacían en sí mismos, el experimento tomó una forma más intangible, casi ritual. Ya no se trataba de pobres actuando como ricos, ni de ricos sobreviviendo como pobres.
Era una zona liminal, donde los roles se desintegraban y algo primitivo emergía. Una mañana, los monitores mostraron a varios participantes reunidos en el centro de la comunidad, en silencio absoluto. Ninguna orden fue dada. Ninguna convocatoria organizada. Y sin embargo, allí estaban, de pie, como si respondieran a un llamado interno, mirando hacia el cielo gris, con expresiones de reverencia y vacío. El equipo observador, desde sus terminales, se inquietó. ¿Qué motivaba esa sincronía espontánea? Uno de los técnicos, con voz temblorosa, susurró. Parecen estar rezando. Pero no a Dios. Días después, un sociólogo del equipo central presentó una hipótesis aterradora. El experimento, más allá de su diseño científico, había activado un proceso de despersonalización colectiva. Despojados de todas aspasis, estatus e identidad social, los participantes estaban retornando a un estado mental precultural, prerracional, una zona onde os aretipos maíz antiguos, os medos maíz primitivos e os mitos maíz obscuros reinaban. Una noche, uno de los participantes desapareció. Las cámaras no lo captaron saliendo. No había registros de fuga. Solo su cabaña, intacta, y una palabra escrita en la pared, con su propia sangre. Liberado. Nadie entendió. O nadie quiso entender. Lo que sí se supo fue que, a partir de ese momento, otros comenzaron a seguir el mismo patrón. Dejaban sus espacios, uno por uno, dejando mensajes crípticos. Volveré cuando el oro no pese. He cruzado la puerta del hambre. El dinero solo era el disfraz de mi cárcel. La prensa, al enterarse parcialmente del experimento, exigió explicaciones. Pero todo lo que obtuvieron fueron notas vagas, promesas de informes y la clásica frase, estamos investigando. Lo que no sabían es que dentro del equipo, el miedo ya se había instalado como huésped permanente. Los que aún analizaban los datos comenzaron a ver patrones en los símbolos escritos por los sujetos. Cruces, círculos, triángulos superpuestos. Uno de ellos coincidía exactamente con un símbolo encontrado en antiguos rituales herméticos, usado para representar la transmutación del yo. Un antropólogo especializado en culturas indígenas reconoció algunos dibujos como representaciones de la pérdida del rostro, un fenómeno espiritual en el cual el alma renuncia a su identidad terrenal para acceder a una conciencia colectiva más antigua, más salvaje. Los pocos participantes que aún hablaban, lo hacían como si estuvieran poseídos por una nueva comprensión. Uno, que antes había sido un magnate tecnológico, explicó con calma desconcertante. Toda mi vida trabajé para construir un imperio. Lo hice. Fui venerado. Pero nada me había preparado para lo que sentí al no ser nadie. No era dolor. Era revelación. La doctora Dusan, en su último testimonio, lo expresó con una frialdad melancólica. Los arrancamos de su trono, y ellos descubrieron que nunca existió trono alguno. Solo un teatro. Y ahora, sin máscaras, son más humanos que nunca, o quizás, menos. El experimento fue suspendido oficialmente semanas después. Los informes fueron sellados. Algunos miembros del equipo renunciaron a sus carreras. Otros simplemente desaparecieron. Pero la historia no terminó allí. Varios de los millonarios que abandonaron el experimento jamás regresaron a sus antiguas vidas. Rechazaron sus fortunas. Se perdieron en los márgenes de la sociedad. Algunos fueron vistos meditando en bosques, otros viviendo con comunidades rurales. Uno, en particular, fue hallado en las calles de Calcuta, asistiendo a moribundos con una sonrisa serena. Cuando le preguntaron por qué hacía eso, respondió: el oro no vale nada donde estuve. Otro fue arrestado por vandalismo. Había escrito con carbón en la pared de un banco central: el dinero es el verdadero experimento. A día de hoy, existen foros secretos donde se intercambian teorías sobre lo ocurrido realmente. Algunos creen que el experimento fue un portal. Otros, que fue un espejo oscuro que nos mostró lo que siempre estuvo ahí, la fragilidad absoluta de nuestra identidad basada en lo material. Y luego están los que aseguran que aquello fue apenas el principio, que lo que fue abierto no puede cerrarse, que algunos sujetos aún caminan entre nosotros, pero ya no son los mismos. Uno de los investigadores, en su único podcast publicado antes de desaparecer, dijo al final, con voz quebrada: si usted cree que su valor está en lo que posee, si cree que es alguien por lo que ha acumulado, le invito a imaginarse sin nada. Sin casa. Sin nombre. Sin tarjeta de crédito. Ahora respóndase. ¿Quién queda? Silencio. Y en ese silencio,
La pregunta persiste. Tal vez no fue un experimento. Tal vez fue una advertencia. Una grieta en el espejo donde vimos, por un instante, el abismo.